Vamos a definir ahora una cantidad adicional que es muy importante para los conceptos de la cinemática, que es la aceleración promedio de un intervalo. Esta cantidad se va a definir en analogía con la definición de la velocidad promedio. Así que si recordamos rapidito, la velocidad promedio en un intervalo delta t era el cambio en posición a lo largo de ese intervalo, lo que llamábamos el desplazamiento, entre la duración del intervalo. Bien, pues la velocidad promedio es exactamente lo mismo, pero ahora mirando cuál fue el cambio en la velocidad. La aceleración promedio para un intervalo delta t será el cambio en la velocidad, es decir, velocidad final menos velocidad inicial, dividida entre la duración del intervalo. Entonces podemos decir, aceleración promedio es a velocidad lo que velocidad promedio es a posición. Nos está midiendo cuál fue el cambio en esa cantidad a lo largo de ese intervalo. Listo, pues veamos ahora qué efecto tiene la aceleración promedio en la velocidad de un objeto a lo largo de un intervalo. Bien, antes de comenzar, recordemos que la velocidad de un objeto será positiva si se está moviendo hacia la derecha y será negativa si se está moviendo hacia la izquierda. Bien, pues si nosotros calculamos la aceleración promedio de un objeto en un intervalo delta t y ese resultado nos da positivo, es decir, nos da mayor que 0, eso significa que la velocidad al final de ese intervalo fue mayor que la velocidad al comienzo de ese intervalo. Así que, por ejemplo, podría ser el caso que el objeto comienza con un movimiento muy lento al comienzo del intervalo y luego vemos que aumenta en velocidad y termina el intervalo yendo bastante rápido. Pues ahí tendríamos un caso donde la aceleración promedio es positiva porque la velocidad final fue mayor que la velocidad inicial. Ahora, existe otra situación, otro caso, en el que podríamos observar una aceleración promedio positiva, mayor que 0, y es la siguiente. Si ese objeto comienza el intervalo moviéndose rápidamente para la izquierda y luego comienza a ir más lento, pero sigue yendo hacia la izquierda, en ese intervalo también veremos que hay una aceleración positiva. Y la razón es que el objeto comenzó el intervalo moviéndose rápidamente, pero era una velocidad negativa, así que era un número alto y negativo, muy negativo. Y al final del intervalo, el objeto tiene una rapidez más lenta, se está moviendo más lento, pero tiene una velocidad negativa más pequeña. Así que comienza con una velocidad inicial muy negativa, digamos negativo 10 metros por segundo, y termina con una velocidad final menos negativa, digamos de negativo 1. Bueno, si en este caso calculamos el delta V, el delta V sería negativo 1 menos menos 10. Y eso nos daría un valor de positivo 9 metros por segundo. Así que es para ilustrar que también en esta circunstancia vemos el caso que la aceleración promedio fue positiva porque la velocidad aumentó numéricamente. Aunque la rapidez disminuyó, la velocidad toma en cuenta el signo del movimiento, la dirección del movimiento, y numéricamente esa velocidad aumentó en valor. De la misma forma, podemos tener una aceleración promedio menor que 0, negativa, y en ese caso lo que nos estaría diciendo es que la velocidad final fue menor que la velocidad inicial. Listo, pues las dos formas que se puede dar esto, la primera sería que el objeto comienza moviéndose rápidamente para la derecha y luego disminuye en velocidad, va más lento, y pues ahí tendríamos una disminución en velocidad que corresponde a una aceleración promedio negativa. Pero la otra forma, similar a la que vimos ahora, es que el objeto comience moviéndose lentamente para la izquierda y luego vaya más rápido hacia la izquierda. En ese caso también tendremos una aceleración promedio negativa, aunque el objeto terminó yendo más rápido, estaba yendo más rápido hacia los negativos. Así que numéricamente su velocidad disminuyó porque se hizo más negativa. Y el último caso es el caso en donde la aceleración promedio nos da 0
que significa que la velocidad final es igual a la velocidad inicial. Y como les he mencionado anteriormente, el hecho de que la aceleración promedio nos dé 0 no significa necesariamente que la velocidad nunca cambió durante el intervalo. Si la velocidad no cambió durante el intervalo, pues sí, la aceleración promedio por supuesto que va a dar 0. Pero también se puede dar el caso que el objeto, por ejemplo, comienza lento, acelera y después vuelve a lento. En ese caso, aunque en el medio del intervalo cambió de velocidad y fue más rápido, al comienzo iba lento y al final iba lento. Entonces, como la velocidad final fue igual a la velocidad inicial, en ese intervalo tendremos una aceleración promedio igual a 0. Bueno, pues, al igual que nos sucedió con la velocidad, nosotros queremos no solamente una aceleración promedio que nos indique cómo cambió la velocidad en un intervalo, sino que también nos interesaría tener una función de aceleración, una aceleración instantánea, que nos diga cuál es el valor de la aceleración de un objeto en movimiento para un instante t, ¿verdad? Una función a de t, no meramente un promedio a lo largo de un intervalo. Bueno, pues esta función de aceleración lo que nos diría es cuánto está cambiando, ya sea aumentando o disminuyendo, la velocidad en ese instante t. Al igual que la velocidad promedio nos indica cuánto cambió la velocidad en un intervalo, la función de aceleración haría lo mismo para nosotros, pero en un instante t. Y esta función de aceleración tendría una magnitud y un signo, ¿verdad? La magnitud dado por el valor absoluto nos diría cuánto cambió la velocidad o cuánto está cambiando en ese instante t, mientras que el signo nos indicaría hacia dónde está cambiando, si la velocidad está aumentando en ese instante o si está disminuyendo en ese instante. Bien, pues, ¿qué información nos da esta función de aceleración acerca del movimiento de un objeto? Bueno, ya vimos que la función de posición te dice dónde el objeto está, ¿verdad? En un instante t, la posición te dice su localización. Y la velocidad, también vimos, lo que te dice es dónde va a estar en el próximo instante. Posición te dice dónde está ahora, velocidad te dice dónde va a estar el próximo instante, ¿verdad? Bueno, pues la aceleración te dice cuál será la velocidad en el próximo instante. Así que pueden ver que esto aquí es una cadena en donde cada una determina a la próxima. La aceleración en este instante te determinará la velocidad en el próximo instante. Y la velocidad en ese próximo instante te determinará la posición en ese próximo instante. Y continúa esa cadena a través de todo el movimiento, de modo que la aceleración constantemente está determinando cuál va a ser la velocidad y la velocidad está constantemente determinando cuál va a ser la posición en ese próximo instante a partir del actual. Listo, pues con la aceleración tenemos el mismo problema que tuvimos con la velocidad. Nosotros queremos una función de aceleración que sea instantánea, que nos diga la aceleración en un instante t. Y lo que tenemos hasta el momento es la aceleración promedio, que nos indica cuál es la aceleración promedio a lo largo de un intervalo delta t. Y en este caso, pues adoptamos la misma solución práctica que habíamos adoptado en el caso de una función de velocidad instantánea. Definimos la aceleración instantánea como la aceleración promedio en el intervalo desde t, el instante que nos interesa, hasta t más un número muy pequeño, un delta t, un epsilon que podría ser, en este caso, de un nanosegundo. Y como les había comentado en aquel entonces, esta definición de aceleración promedio, como el cambio en velocidad en ese intervalo bien pequeño, dividido entre la duración del intervalo, nos funciona para todos los efectos prácticos, pero no es una solución muy satisfactoria y no es la que se usa en la práctica común de la cinemática, sino que se utiliza una definición utilizando las técnicas del cálculo. Así que nuevamente, en el próximo video estaremos viendo cómo se definen realmente la velocidad y la aceleración instantáneas utilizando las técnicas del cálculo. Pero para efectos de la intuición se lo puede ver de esta forma.
La aceleración instantánea es la aceleración promedio en un intervalo muy pequeño a partir de ese instante que nos interesa. Vamos con un ejemplo rapidito en donde tenemos un carro que arranca y ha transcurrido 6 segundos de haber arrancado, alcanza una velocidad de 10 metros por segundo a la derecha. Y a la derecha, pues con eso me refiero a que las velocidades van a ser positivas si es que escogemos que para la derecha es positivo, pero pues por lo general lo hacemos así. El carro luego frena y en 3 segundos reduce su velocidad a 1 metro por segundo, de los 10 metros por segundo que tenía anteriormente. Bien, pues se nos pide cuál es la aceleración promedio en ese primer intervalo, desde 0 hasta 6, y luego cuál es la aceleración promedio en ese segundo intervalo, desde los 6 segundos hasta los 9 segundos, 9 porque primero fueron 6 y luego 3, ¿verdad? Así que fue un total de 9 segundos. Bien, pues en esa primera parte A, queremos aceleración promedio, pues entonces vamos a la definición de aceleración promedio. Es el cambio en la velocidad en ese intervalo entre la duración del intervalo. Bueno, pues el cambio en velocidad es velocidad final menos inicial. La velocidad final es 10 metros por segundo. Y entonces inicialmente no se menciona, pero queda implícito al decir que arranca. Si arranca, pues está comenzando de no tener ninguna velocidad. Así que comienza con 0 metros por segundo. Y la duración del intervalo es de 6 segundos. Así que esto nos da una aceleración de 10 sextos, o lo podemos simplificar dividiendo entre 2, a 5 tercios metros por segundo. Y esa es la aceleración promedio en ese primer intervalo. En el segundo intervalo tendremos lo mismo, la aceleración promedio es cambio en velocidad entre duración del intervalo. Ahora, el cambio en velocidad, estamos hablando del segundo intervalo. En ese caso, la velocidad final es de 1 metro por segundo. Y la inicial para este intervalo es de 10 metros por segundo, ¿verdad? Porque estamos comenzando aquí en donde terminó el intervalo previo. Así que en este caso sería 1 menos 10 dividido entre la duración del intervalo, que es de 3 segundos. Así que tendríamos negativo 9 entre 3, que sería negativo 3 metros por segundo al cuadrado. Eso se me quedó aquí. La aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado porque, claro, en el numerador, estas cantidades de aquí están medidas en metros por segundo. Estos son metros por segundo, estos que están aquí. Y en el denominador tenemos segundos. Así que estamos dividiendo metros por segundo entre segundos. Y eso pues nos da metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Se multiplican estos segundos y nos da metros por segundo al cuadrado. Continuamos con una discusión similar a una que vimos previamente. Anteriormente vimos cómo la aceleración promedio en un intervalo nos afectaba la velocidad a lo largo de ese intervalo, el cambio en la velocidad desde principio a fin. Ahora estamos viendo cómo la aceleración instantánea, el signo de la aceleración instantánea, nos afecta a la velocidad en el instante en el que lo estamos midiendo, ¿verdad? La diferencia anteriormente es que como estábamos hablando de aceleración promedio, estábamos hablando necesariamente de un intervalo, desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Aquí, al estar hablando de aceleración instantánea, estamos hablando de un instante t. Bien, pues si tenemos una aceleración mayor que 0, positiva, eso lo que nos indica es que en ese instante la velocidad está aumentando. Así que, si nosotros estamos mirando la velocidad de esta pelota y en el instante en el que la medimos nos da una aceleración positiva, eso significa que en el próximo instante esa pelota tendrá una velocidad mayor. Así que si la pelota se está moviendo hacia la derecha y cuando llega a 1 medimos aceleración nos da positiva, quiere decir que luego de 1 irá un poco más rápido, ¿verdad? O puede ser mucho más rápido dependiendo del valor de la aceleración, dependiendo de su magnitud. Pero sabemos que la velocidad que sea que tenía en 1 después irá más rápido. Ahora, la otra posibilidad, a la que aludimos también con la aceleración promedio, es que esté yendo a la izquierda y luego en ese instante que nos dio positivo la aceleración, después de eso va más lento, lo cual significa que la velocidad aumentó porque se hizo menos negativa. Si la aceleración instantánea es negativa, eso significa que en ese instante la velocidad disminuye numéricamente,
Así que si se está moviendo hacia la derecha, si la aceleración da negativo, quiere decir que en ese instante en el que se mide, luego va a ir un poco más lento. O si se está moviendo hacia la izquierda, en el instante en el que se mide, si se mide en 1, luego va a ir un poco más rápido. Porque en ambos casos la velocidad disminuyó numéricamente. Y por último, en el caso donde la aceleración instantánea es 0, pues eso lo que nos indica es que en ese instante la velocidad no cambia. Pero es solamente por ese instante. Puede ser que más adelante, ¿verdad? En ese tiempo t, la velocidad no cambió, pero en un tiempo más adelante, digamos t más un segundo, pues puede que ahí la aceleración cambie y ahí sí la velocidad pues también cambie, ¿no? Estamos hablando en este caso solamente sobre un instante t. Vamos a cerrar con una discusión más a fondo de algo a lo que hemos aludido las dos veces que hemos discutido los efectos de la aceleración sobre la velocidad. Y es que la velocidad puede aumentar o disminuir dependiendo del signo de la aceleración. Si la aceleración es positiva, la velocidad aumenta. Si la aceleración es negativa, la velocidad disminuye. Pero la rapidez, el efecto que eso tiene sobre la rapidez, depende de la dirección que la velocidad tenía en un inicio. Así que aquí vamos a explicar con más detalle cómo es que se pueden dar esos distintos casos. Entonces, pues para explicar lo que estamos viendo, primero deben entender que la dirección de las flechas que ustedes ven aquí, estas flechas, la dirección representa el signo. Si la flecha apunta para la derecha, indica que esa cantidad es positiva. Si la flecha apunta para la izquierda, eso indica que la cantidad es negativa. Así que, por ejemplo, aquí las dos son positivas, tanto velocidad como aceleración, y eso lo podemos ver porque está pues en el cajón donde los dos son positivos. En este caso de aquí, la aceleración es positiva mientras que la velocidad es negativa. Y por supuesto, aceleración positiva y velocidad negativa. Esta representación de cantidades positivas o negativas, dependiendo de si una flecha apunta para la derecha o para la izquierda, no es algo que me acabo de inventar, sino es algo que vamos a ver más adelante cuando discutamos vectores. Así que aquí estoy pues dando una primera mirada a la representación vectorial de las cantidades. Pero en este caso, lo que quiero es que tengan una representación visual de cómo la aceleración afectará la rapidez de un objeto dependiendo de si las dos, velocidad y aceleración, están en la misma dirección o en direcciones opuestas. Porque, ¿qué sucede? En este caso de aquí, donde las dos apuntan para la derecha, pues esa situación es la primera que yo mencioné, en donde el objeto se está moviendo para la derecha y tiene una aceleración positiva también para la derecha. Pues eso lo que significará es que se va a comenzar a mover más rápido hacia la derecha. Pues en ese caso, diríamos que la partícula está lo que llamamos acelerando. En el habla común, acelerando significa aumentando en velocidad, ¿no? Cuando te dicen acelera el carro, lo que te están diciendo es que aumentes tu velocidad. Pues aquí diríamos que está acelerando, y por acelerando me refiero a que está yendo más rápido. Estaría yendo luego de esto más rápido. Ahora, en este caso, ¿qué sucede? La partícula se está moviendo para la izquierda, ¿verdad? Su velocidad es para la izquierda. Tiene una velocidad para la izquierda, se está moviendo hacia allá. Pero la aceleración es positiva hacia la derecha. Pues en este caso deberían verlo como que la aceleración está alando la velocidad. Otra forma de verlo es, la partícula se está moviendo para la izquierda, pero se está frenando para la derecha. Pues entonces, en este caso, que está frenando, diríamos que está desacelerando. Está yendo menos rápido, lo podríamos expresar también como más lento, pero para ser consistente, diríamos que está yendo después de esto menos rápido. Esa aceleración aguanta ese movimiento. En el tercer caso, nos va a dar lo mismo. Tenemos una velocidad hacia la derecha, pero como la aceleración es hacia la izquierda, eso le aguanta el movimiento. Va a continuar, ¿verdad?, en un inicio moviéndose hacia la derecha, pero va a ir moviéndose más lento cada vez, porque la aceleración lo está aguantando. Pues aquí diríamos que está yendo menos rápido, está desacelerando. Y por último,
en este caso en donde las dos son negativas, aceleración negativa y velocidad negativa, pues en ese caso se está moviendo para la izquierda y la aceleración lo está alando hacia la izquierda. Pues significa que estará yendo más rápido, ¿verdad? La velocidad está disminuyendo en el sentido de que se está haciendo más negativa, pero su magnitud está aumentando, ¿verdad? Si va de menos 10 a menos 20, pues se hizo más negativa, pero su magnitud aumentó. Pues eso es lo que está sucediendo aquí. Aquí diríamos que está acelerando. Está acelerando, es decir, está yendo más rápido. Y podemos ver que al final del día lo que sucede es lo siguiente. Cuando la velocidad y la aceleración están en la misma dirección, está acelerando, está yendo más rápido. O luego de eso la partícula se estará moviendo más rápido. Pero cuando son en direcciones opuestas, la aceleración para un lado y la velocidad para el otro, pues ahí estaría desacelerando, estaría yendo menos rápido a consecuencia de esa aceleración.